Bueno, a ver, esperemos que se esté viendo en este momento. La, la, el artículo que subí en el campus sobre un ejemplo de gráficas, del análisis de la gráfica de la velocidad este, en función del tiempo, donde se hace un análisis cinemático justamente del tiempo empleado, como dice acá en el título, por los trenes a su paso por limitaciones de velocidad. Entonces, la idea es, bueno, darle una leída, obviamente, a esto. Aquí el resumen un poco lo plantea, ¿no? Dice que se lleva a cabo un análisis de la cinemática implicada durante el paso de trenes por limitaciones de velocidad. Se desarrolla una expresión general del cálculo para diversos tipos de tren, teniendo en cuenta además las pendientes de los tramos. ¿Sí? Se realiza una comparación con la norma técnica, etcétera. Pero veamos el tema de las gráficas, ¿no? Vamos directamente un poco a esa situación. Entonces, aparece un gráfico acá que se parece bastante a los gráficos que estuvimos analizando en la clase anterior. Entonces, a mí me llamó, digamos, la atención para decir, bueno, este bien puede ser un ejemplo como para nuestro análisis. Aquí lo que sugiero es, por ejemplo, aquí dice que esta zona, donde la velocidad va disminuyendo de forma lineal, desde un tiempo T1 a un tiempo T2, dice que lo llama zona de frenado. Pues vemos acá que la velocidad se mantiene constante a un valor que estaría por acá, ¿sí? Valor constante. Y luego entro en una zona donde empieza a aumentar la velocidad. Lo llama zona de aceleración, volviendo a llegar a una velocidad máxima. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente, aquí da unos detalles incluso eh, técnicos, ¿no? Pero eh, digamos, para el caso nuestro, que después podemos verlo en detalle, ¿no? Pero para el caso nuestro, vamos a analizar. Por ejemplo, si uno le pone valores acá, la idea es que ustedes le pongan valores a esta velocidad, es un valor en metros sobre segundo. Piénsenlo en kilómetros por hora y conviértanlo a metros sobre segundo. Recuerden que para convertir a metros por segundo, en este caso, si ponen velocidades en kilómetros sobre hora, lo deben dividir por 3,6. Un ejemplo. Si aquí la velocidad es de 36 kilómetros por hora, lo dividen por 3,6, le daría 10 metros sobre segundo. Bien, ponerle valores en esta zona, poner un valor aquí, a esta velocidad, la que va a ser la velocidad por donde va a pasar por el limitador de velocidad, y pueden ponerle aquí un valor máximo que puede coincidir con esto, o puede ser otro, es decir, no tiene por qué ser el mismo valor, eso es lo que digo. Entonces, y aquí los tiempos también, pueden poner tiempo cero, si quieren acá, y aquí definir un tiempo. El otro día habíamos puesto, por ejemplo, el ejemplo que habíamos trabajado, creo que eran cada 60 segundos, 180, 240. Pero podemos poner 10 segundos, qué sé yo, 20, 30, como para trabajar con algunos valores redondos que nos permitan básicamente rápidamente hacer algunos cálculos, pero ir a lo conceptual. Y trabajar con las ecuaciones, tratar de armar las ecuaciones de velocidad, escribir las ecuaciones de velocidad en función del tiempo y hacer la derivada de esto para obtener lo que se llama las aceleraciones. Fíjense que hace un rato en el vídeo anterior, si derivábamos, hacíamos la derivada de la velocidad, obteníamos la aceleración. Entonces, a ver si puedo recuperar la proyección en el papel, en la hoja. Voy a ver si puedo retomar. Dejo de presentar, vamos a la hoja que me estoy grabando ahí. Y bueno, vamos a tomar ese modelo. Entonces, si mal no recuerdo, la cosa era así. Vamos a
hacer la representación de esa velocidad. Entonces teníamos el eje vertical, el eje de las ordenadas, sería el eje de la velocidad. Vamos a trabajarla en metros sobre segundos. Y yo le decía, fíjense, trabajar acá el eje horizontal, el eje del tiempo, y vamos a traer esa representación, que es cuando un tren pasa por un limitador de velocidad, por lo que entiendo hay una zona de frenado, después hay una zona donde justamente va a pasar a una velocidad límite, producto de que tiene la señalación o la indicación que en ese tramo de vía tiene que pasar con una limitación de velocidad y que luego puede volver a acelerar y continuar también con una limitación en velocidad máxima. Entonces vamos a poner ahí un valor, que yo les diría que eso podemos definir en un valor. Yo pongo acá un valor, por ejemplo, que sea 10 metros sobre segundo. Tengan en cuenta que sería como 36 kilómetros hora y que pasa a una velocidad, por ejemplo, donde se va a limitar, por ejemplo, supónganse que sean 4 metros sobre segundo o 3 metros sobre segundo, serían aproximadamente 10 kilómetros sobre hora, ¿no? Más o menos 10 kilómetros por hora. Entonces, va a pasar en esa zona durante un determinado tiempo, que también lo podemos poner, pues supongamos que esto es tiempo de, no sé, como les decía, 10 segundos. Puse un valor. Ustedes pueden poner un valor que consideren por ahí más apropiado, más real. Yo ahora estoy poniendo un valor. Como para tener una idea de acá, sea, no sé, 30 segundos. Durante 20 segundos va a estar pasando ese limitador de velocidad y luego retoma la velocidad, acelera, por ejemplo, hasta llegar a una velocidad máxima, que yo les decía, puede ser esos 10 o puede ser otro valor, no sé. Tiene por qué ser el mismo, eso es lo que decía. Supóngase que fuese otro valor. ¿Sí? Yo a los 60 segundos. ¿Sí? A los 60 segundos, acá este era 10 y este supóngase que fuese 12. 12. 10 aquí, aparte desde 10 metros sobre segundo. Y bueno, y este sería para la velocidad máxima a los 60 segundos. Entonces dice que esta es una zona de frenado, esta es una zona donde va a pasar a velocidad constante, a velocidad donde está el limitador, y acá vuelve a acelerar. Esto es el tiempo entonces, medido en segundos. ¿Sí? En el eje horizontal está el tiempo medido en segundos y en el eje vertical está la velocidad medida en metros sobre segundo. Bueno, la idea es que con estos datos analicemos la función de velocidad. Por ejemplo, escribamos la función de velocidad. ¿Sí? Escriban la función de velocidad, por ejemplo, podemos ponerle t. Y acá ponemos algo así, ¿no? Sería eh, para el tiempo que va entre 0 y 10, la función cómo sería. Y vemos que es una función con pendiente negativa, ¿no? Que sería teto vertical son 7, horizontal son 10 menos 7 décimos, o 0,7, ¿no? Negativo por t, más 10, que lo ordena al origen. ¿Sí? Ese 0,7 negativo representa algo, ¿no? Es la aceleración, sería metros sobre segundo al cuadrado, tal que multiplicado por el tiempo nos va a dar en metros sobre segundo. Y este 10 es una velocidad inicial, por así decir, porque a tiempo cero, la velocidad es 10. Bueno, en el tramo siguiente sería constante, ¿no? Para el tiempo que va de 10 hasta 30.
la velocidad es 3. Y después, para tiempos que van de 30 en adelante, ¿no? Hasta 60 podría ser, pongamos. Otra vez, la velocidad, ahora en este caso, esto es una recta con pendiente positiva, entonces pendiente serían 12 sobre 30, pero positivo, 12 sobre 30. Por el tiempo, y lo que pasa que este tiempo lo podríamos escribir, ¿se acuerdan? Restándole el tiempo desde donde lo voy a considerar, ¿no? Desde 30, y ahí considerar la ordenada del origen a la altura del 30. La ordenada del origen es 3, entonces es como que corro el eje a esta altura, como corro el eje vertical a esta altura al restarle 30. Entonces nos queda más 3. Más 3, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos las ecuaciones, la ecuación de velocidad por tramos. Bueno, ¿qué pasa si derivamos? Si hacemos b' de t, la derivada de la velocidad. Y la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces, bueno, derivemos. Entonces, la derivada de esta función es menos 7 décimos. O sea que esa justamente es la aceleración. Después la derivada de 10 es 0. Esto ocurre entre 0 y 10 segundos. La derivada de 3 es 0. Eso ocurre entre 10 y 30, perdón. Y después la derivada de esta función también. Aquí por ahí conviene hacer la derivada, o sea, hacer la distributiva, sería 12 treintavos t, después 12 treintavos sería por menos 30, sería menos 12, más 3. La derivada entonces de 12 treintavos por t es 12 treintavos, y después lo demás son constantes, o sea, son la derivada de menos 12 y la derivada de 3 da 0, o sea que 12 sobre 30, que es la aceleración en el tiempo que va de 30 en adelante. Sí, o hasta 60, si tomamos hasta 60. Entonces la aceleración es negativa, el primer paso. Después la aceleración es 0, claro, porque no acelera, va a velocidad constante en el intervalo central. ¿Sí? Fíjense, entonces en este primer paso la aceleración es negativa, menos 7 sobre 10 o 0,7 o 0,7 negativo. Pues la aceleración es 0, porque la velocidad es constante, y después la aceleración es positiva porque, bueno, se ve ahí consistente con lo que nos dio el cálculo, con lo que se ve en el dibujo, donde la aceleración crece. Lo que nos estaría faltando acá serían las curvas de posición. Bueno, podemos graficar la aceleración también, ¿no? Podríamos hacer el gráfico apareado de la aceleración. Sería una cosa así, ¿no? Es decir, vemos que podríamos reproducir la velocidad nuevamente. Sí. Sí, un pequeño dibujo se ve la idea. Entonces, arrancaba de 10, 3, primeros 10 segundos, después velocidad constante, segundo 30, y después hasta el segundo 60 volvía a la máxima, que era 12. Segundo 60. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la aceleración? Esto es velocidad. Bueno, en función del tiempo, en segundos. Bueno, graficamos aquí debajo la aceleración. Entonces, la aceleración vimos que era negativa en los primeros 10 segundos y constante, a menos 7 décimos, menos 7 décimos, menos 7 sobre 10.
constante, hasta el segundo 10. Hasta acá, ahí, dejamos abierto. Pues tenemos un punto agudo ahí. Al tener un punto agudo no es derivable. Pues de 10 a 30, 10 a 30, la aceleración da 0 sobre el eje horizontal, se hace la recta. 0. Y dejamos abiertos también los extremos. Punto agudo no se puede derivar. No existe derivada. Y bueno, y después en la zona de aceleración positiva, constante positiva. Y era igual a 12/30. Entonces quiere decir que aquí es 12/30. En forma de fracción, pero bueno, podemos pasar a decimal. La aceleración. Pero bueno, ahí tenemos el gráfico apareado de velocidad y de su derivada, que es la aceleración. Así que, a modo de ejercicio, sugiero que ustedes tomen a partir de este artículo, que es el análisis cinemático de los tiempos del paso de un tren por un limitador de velocidad. Este es un artículo sacado de una revista española, pero vean de proponer aquellos que por ahí tengan posibilidad y tengan información para compartir, digamos, en esta clase, de datos que puedan aproximarse más a la realidad. De hecho, nosotros el otro día, con las sugerencias que nos estuvo dando uno de los estudiantes, fuimos armando, reconstruyendo, proponiendo un gráfico de características similares, ¿no? Donde hay aceleración, donde hay velocidad constante. Bueno, este es un caso de un artículo, como ya le digo, que me pareció interesante porque justamente parece ser que es de interés esto de analizar y tener presente las gráficas que representan cómo son las velocidades y los tiempos, porque entiendo que esto de optimizar también los tiempos que se utilizan para este paso por los limitadores, ¿no? Así que sugiero, por un lado, leer el artículo y armar un gráfico de similares, similar a este, pero colocándole valores que ustedes consideren por ahí más apropiados, o de pronto que tengan conocimiento de algunos datos que pueden llegar a ser de valores concretos. Sería interesante, incluso, como para poder recrear este mismo ejercicio. Es decir, ¿cuál sería la cuestión? Armar el gráfico, ponerle los datos, así como lo pusimos acá, la velocidad, los tiempos, lo seleccionan ustedes, pero el formato puede ser este o similar, pensando en esto, en el paso por un limitador de velocidad. Tomemos ese modelo. O sea, hacemos el análisis de la gráfica por el limitador de velocidad. De hecho, vamos a ponerlo acá. Entonces, análisis de velocidad y tiempo al pasar por limitador de velocidad. ¿Sí? Bueno, con su gráfica, con sus ecuaciones, la tendrán que deducir, con sus derivadas correspondientes, ¿sí? Con su, o sea, y que si podemos hacer el gráfico así apareado, ¿no? Donde está la velocidad, la aceleración. Y el desafío, por supuesto, desafío, siempre hay un desafío, problema de desafío, es cómo nosotros podemos, a partir de una función, derivar y obtener la derivada. Nos estaría faltando el escalón anterior, es decir, el de la posición en función del tiempo, o sea, la antiderivada de la velocidad. Tenemos que pensar cómo tiene que ser la parábola correspondiente para que su derivada sea esta recta, cómo tiene que ser la recta para que su derivada sea esta constante, cómo tiene que ser la parábola correspondiente para que la derivada sea esta otra recta constante. Pero eso se los dejo como desafío. Por ahora, planteen
el análisis de un gráfico de velocidad de un tren que pasa por un limitador al modo del que planteamos en este ejemplo, ¿no?, que tenemos ahí. Bueno, con esto los dejo trabajar y espero poder encontrarnos en vivo y en directo la próxima. Esto no quita que si puedo tener la posibilidad de conectarme, lo estaré haciendo. Y si no, bueno, estarán con Marian seguramente, que los va a estar orientando y seguramente intercambiando con ustedes los datos que puedan proponer para hacer el análisis de este gráfico de velocidad al pasar por un limitador, ¿no es cierto? Así que bueno, dejamos aquí este segundo video.